El SARS-CoV-2 pertenece a la familia beta-coronavirus, los cuales presentan ácidos ribonucleicos de cadenas simples, cuya evolución ocasionó que a finales del 2019 se diera un paso o un salto de especies hacia los humanos. Esto ocasionó inicialmente 837 casos de COVID-19 confirmados en China. El 11 de marzo del 2020, la OMS lo declara como pandemia. Actualmente en el Ecuador existe 1.059.259 de casos confirmados acerca del COVID. Existen un sinfín de mitos alrededor del COVID-19. Sin embargo, algunos de los más escuchados son: el COVID-19 en realidad es una enfermedad inventada por los gobiernos o que fue creada en un laboratorio para enriquecer a las personas que crean las vacunas. El COVID no solamente fue confirmado por técnicas de diagnóstico reales, sino que también todo lo que ocurrió hace algunos meses es prueba suficiente de que la enfermedad sí existe. Muchas personas piensan que el dióxido de cloro es bueno para combatir esta enfermedad, y esta creencia se basa en que este es un buen limpiador de virus y de bacterias. Consumirlo puede generar una falla renal o hepática y también sangrado digestivo. Las vacunas no son seguras. Muchas personas se encuentran escépticas con respecto a las vacunas, debido a la rapidez con las que estas fueron aprobadas. Algunos incluso llegan a creer que contienen microchips, que pueden ser dañinos para la salud o que nos hacen contraer la propia enfermedad. La razón por la que la vacuna ha salido con tal rapidez es porque hemos estado en una emergencia sanitaria muy fuerte. Sin embargo, esta ha pasado por todas las etapas para ser aprobada. Las acciones que debemos tomar para tener una bioseguridad efectiva van a depender del lugar en donde nos encontremos. En los medios de transporte, al ser muy concurridos, existe una gran carga viral de un sinfín de enfermedades, por lo que se recomienda llevar consigo alcohol o gel antibacterial para desinfectar nuestras manos, y asimismo hacer uso de la mascarilla. Dentro del colegio, las medidas que debemos tomar son practicar el lavado de manos constantemente, hacer uso de la mascarilla dentro de espacios cerrados, y en caso de contagiarnos debemos quedarnos en casa. En caso de tener a una persona contagiada en casa, debe mejorar la ventilación abriendo ventanas con regularidad, use mascarilla en todo momento, cambie constantemente las sábanas y cobijas de su cama, limpie frecuentemente su hogar, monitoree los síntomas de la persona contagiada y siga las recomendaciones de los médicos. Tras recibir la dosis contra el COVID-19, es común tener una serie de efectos secundarios. Entre estos, los más comunes son fiebre, ligero dolor o enrojecimiento de la piel. También se registran escalofríos, cansancio, malestar en la cabeza o incluso alergias y sarpullidos. Ahora bien, entre la mayor cantidad de vacunas que han arribado a nuestro país Ecuador se encuentran Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y en menor cantidad la CanSino. Conozcamos sus efectos. Con respecto a las vacunas de ARN mensajero como la Pfizer, podemos decir que se han presentado algunos casos de anafilaxia, pero afortunadamente son muy raros. Con respecto a las vacunas adenovirales como la AstraZeneca, se han asociado casos raros de trombosis. Finalmente, en cuanto a la vacuna Sinovac de origen chino, los efectos más comunes son malestar general y o dolor de cabeza. La salud mental es un proceso de cambios emocionales. La salud mental nos ayuda a tener un equilibrio en nuestra forma de comportar, en nuestra conducta. Los jóvenes nos saltamos una etapa por la pandemia, que era el poder relacionarnos con los demás, de ser quienes realmente somos, de ver un mundo lleno de vida. La ONU menciona que la principal consecuencia de la pandemia en los jóvenes es el daño en la salud mental. Mediante una encuesta se expone que el 43% de chicas se sienten pesimistas en lo que respecta al futuro, el 27% de jóvenes reportó tener ansiedad, el 15% depresión y el 30% relaciona sus emociones con su situación económica. ¿Qué aspectos socioeconómicos causó la pandemia en las familias ecuatorianas? Entre los aspectos socioeconómicos hay dos ideas generales, la parte social y la parte económica. La parte social permitió medir el nivel de crecimiento de las clases sociales, la estratificación social, y en la parte económica también develó mucho cómo estas clases sociales podían terminar siendo segmentadas. Ese segmento se dio dentro de la parte educativa al incorporar nuevas tecnologías a las cuales no todos los estudiantes tenían el acceso o la facilidad de adquirirlo, y eso conllevaba a la deserción escolar por un lado y por otro lado también a quedar con los niveles de conocimientos muy por debajo de los que podían en ese caso también acceder. La pandemia nos ha dejado cicatrices, marcas, vivencias y malos ratos. Pero es aquí, en la presunta oscuridad, cuando tenemos que buscar ese rayito de luz que Dios siempre dejará en nuestro camino. Porque esta no es ni será la primera pandemia, ni la última tampoco. Pero tranquilos, no teman. Para algo están las vivencias, para aprender,
para mejorar, para cuidarnos mutuamente, para ser más responsables y no confiar en todo lo que vemos en las redes sociales antes de investigar. Y por sobre todas las cosas, siempre hay que recordar que debemos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.